tal amigos? Bienvenidos a la reunión en línea. Gracias por estar con nosotros durante los siguientes minutos, esperando y deseando que Dios les bendiga en abundancia. Y bueno, aunque mi nombre aparece aquí, me gusta a veces decir que soy Arturo Delgado, por si me pierdo, saber quién soy. Y también, ¿verdad?, agradecerles a todos los que nos ven, nos comparten, nos siguen a través de las redes. Muchísimas gracias. Esperando que Dios les bendiga a través de la palabra que estamos compartiendo. Antes que nada, yo quiero hacerles un aviso importante que tiene que ver con la licenciatura en teología. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? Bueno, resulta que Agape tiene una universidad en donde hay carreras de diferentes digamos, disciplinas, pero tenemos una licenciatura en teología que es avalada por la Secretaría de Educación Pública. O sea, la tenemos debidamente registrada, las materias, y obviamente pues damos un título con validez oficial. La licenciatura en teología dura 8 cuatrimestres. Ya llevamos 2 cuatrimestres que iniciamos, ¿verdad? Pero se puede ingresar en cualquier momento. Iniciamos cuatrimestre el lunes 13 de mayo. Y bueno, si a alguno de ustedes le gustaría tener, ¿verdad?, más información, pues aquí en nuestras plataformas aparecen los datos, pero puedes llamarnos al teléfono 135-7213 y también, ¿verdad?, preguntar costos, cuáles son pues los horarios y todo eso, que aunque déjenme decirles, tenemos dos modalidades, presencial y en línea, pero también tenemos 2 horarios, ya sea en la mañana o en la tarde. Las clases siempre son lunes, martes y miércoles, ya sea en la mañana, ¿verdad?, de 9 a 12, o por la tarde o por la noche de 7 a 10 de la noche, a escoger o incluso combinar. Incluso también se pueden tomar materias separadas. Vamos a estar dando en este cuatrimestre una materia que se llama Ministerio Pastoral, que yo quiero recomendar a todos los pastores que no la han tomado, que la tomen, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. También vamos estudiando la Biblia, los libros históricos, y también estaremos hablando sobre, se llama la teología de la iglesia o eclesiología. Y bueno, pues ahí está estos anuncios, y yo quiero hacer una oración por ustedes y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí en este momento tomando esta reunión, esta palabra que tú nos hablarás, Señor, el día de hoy. Bendice a todos, bendice sus familias, sus hogares, sus finanzas, su salud. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y yo regreso con la palabra que tengo para ustedes el día de hoy. Continuando con esta pequeña serie, ¿qué es un hijo? Ya mencioné, un hijo no es un error de cálculo ni una carga. Un hijo es herencia de Dios, un regalo de su mano para los matrimonios. Muchas personas no saben para qué es un hijo o una hija y simplemente los traen a este mundo y luego después viven quejándose de ellos y dicen que un hijo es una molestia, que constantemente está allí para molestarles, para sacarlos de quicio, para muchas cosas. Pero un hijo jamás será una molestia porque viene precisamente de la mano de Dios. Cuando Dios nos bendice, jamás sus bendiciones serán una molestia. Nosotros necesitamos entender que los hijos Dios nos los dio para criarlos y educarlos. La Biblia dice que nosotros tenemos hijos para poder fructificar. No solamente nos multiplicamos, sino también fructificamos. Y esto significa que vamos a dar fruto a través de nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos dar fruto si nosotros estamos siempre mencionando que los hijos son una molestia? Jamás. Los hijos vienen de parte de Dios, están allí para enseñarnos también a nosotros. Un hijo también nos educa y Dios nos educa a nosotros a través de nuestros hijos. Por lo tanto, un hijo jamás es una molestia, es una bendición. Muy bien, aquí estamos ya de regreso.
He estado compartiendo los dos últimos servicios o reuniones en línea o domingos, ¿verdad? Aunque algunos lo ven los lunes, martes o lo que sea, sobre la gracia de Dios. He estado hablando acerca de este atributo divino de su naturaleza que tiene que ver con la gratuidad de todo lo que Él nos ofrece, principalmente su amor. La Biblia nos habla acerca de por gracia somos salvos por medio de la fe, pero es un regalo de Dios. La palabra gracia tiene que ver con regalo de Dios, y gracia tiene que ver con un amor desmedido, desbordante, inmerecido para nosotros, no lo podemos pagar, y que es dado a toda la humanidad de parte de nuestro buen Dios. Y hemos hablado de diferentes tópicos alrededor de la gracia. Hablamos acerca de cómo la gracia a veces es extravagante, es excéntrica, es un escándalo, y a veces también pareciera como si fuese injusta. Pero es justo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y el día de hoy yo quiero compartirles acerca de los riesgos de la gracia. Bueno, voy a tener dos, digamos, subtemas, ¿verdad? Los riesgos de la gracia y el alcance de la gracia. Quiero leer la palabra. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 12 en adelante. El apóstol Pablo escribe a Timoteo lo siguiente. Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para esto mismo, dice, por esto mismo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los riesgos de la gracia. La pregunta: ¿se corren riesgos con una gracia tan amplia, que tanto abarca, ¿verdad?, esta gracia de Dios, ¿verdad? Sí, sí hay riesgos, sí hay algunos riesgos que se pueden correr. Por ejemplo, se corre el riesgo de que haya personas mal agradecidas, personas que reciben la gracia de Dios, pero no tienen ninguna gratitud por esa gracia dada por Dios. Se corre el riesgo de que haya personas que interpreten mal la gracia de Dios. Incluso desde los días de los primeros cristianos ya existían algunas ideas sobre este asunto de cobijarse con la gracia y darse permiso para pecar, ¿verdad? Abiertamente, ¿no? Entonces, sí, se corre el riesgo de que se haga un mal uso de la gracia, también de que se deseche la gracia, ¿no? También aquellos que no les cuesta, luego la menosprecian, ¿no? Esa misma gracia. Y no faltarían, ¿verdad?, que aquellos que justifican el pecado en lugar de justificar el pecador. Ahora déjame decirte algo muy importante de la gracia. La gracia de Dios justifica al pecador, no justifica el pecado. La gracia de Dios no es permiso para pecar. La gracia de Dios, aunque muchas personas puedan pensar que por el amor de Dios y la gracia, incluso una libertad malentendida, caigan presa precisamente o atados, ¿verdad?, a ciertas interpretaciones equivocadas de las que Dios mismo ya les había librado desde antes, ¿no? Sí, existen muchas gracias, muchos riesgos de la gracia, ¿verdad? Ahora, pero aún a pesar de todo esto, yo menciono lo siguiente: la gracia de Dios sí funciona. A pesar de los riesgos, funciona. Acabamos de leer del apóstol Pablo
que funcionó en él. El apóstol Pablo dice, yo fui recibido a misericordia por la pura gracia de Dios y me convertí de ser un rabioso perseguidor de la iglesia a un promotor de la iglesia, a un defensor de la iglesia, a un predicador en la iglesia. En otras palabras, la conversión de Pablo, que fue un acto de la gracia de Dios, funcionó en él y lo trajo a Cristo y lo llevó a una transformación en su vida. Funcionó también seguramente con aquella mujer, ¿verdad? Que aunque no conocemos toda la historia completa, que fue descubierta en pleno acto del adulterio. La Biblia dice que Jesús le dice, vete y no peques más. Pudo haber sido peor su vida. Pudo haber pecado mucho más. Pudo haber regresado, ¿verdad?, a los brazos de su amante, ¿verdad? Y volver al adulterio mismo. Todo eso pudo haber sucedido. Pero si tú tienes una experiencia con el Creador del universo y te perdona tus pecados, entonces, ¿qué harías? ¿Dejarías de pecar? ¿Verdad? Es lo más seguro que sucedió con esta mujer, ¿verdad? Sería muy tonto perdernos, ¿verdad?, del beneficio de la libertad del pecado, porque déjame decirte, la gracia de Dios te perdona y te libera. Al perdonarte te libera. Si te ha liberado, entonces debes vivir en esa libertad. Pero si tú vuelves otra vez a esclavizarte, entonces tú estás desechando la gracia que una vez se te fue dada o te fue concedida. Entonces, ahí está. La idea es, si nos perdona, ¿verdad? El Señor nos perdona. Por lo tanto, no debemos volver atrás. Ahora, ¿cuál es la alternativa de la gracia? ¿Cuál es la alternativa de la gracia? Ya sabemos que sí se corre un gran riesgo, ¿no? Ahora, la gracia nos reconcilia con Dios. Ahora, la gracia nos lleva a la presencia de Dios. ¿Cuál es la alternativa? Nos alejarnos de la presencia de Dios, ¿no? La gracia de Dios nos libra de su ira. La alternativa sería que la ira vendría sobre nosotros. Entonces sí se corre un riesgo, pero la alternativa, el otro camino que es contrario a la gracia, es la condenación eterna. Vale la pena entonces el riesgo que se toma. La gracia de Dios nos libra, nos libra del juicio eterno, nos libra de la ira venidera, ¿verdad? Nos justifica y nos perdona. Sin esa gracia estaríamos nosotros condenados al fuego eterno. Ahora déjame decirte, ¿cómo funciona la gracia? ¿Cómo es esto, verdad? Es muy sencillo. Hablemos un poquito acerca de bueno, no es tan sencillo porque muchos han luchado con esto para llegar a esta definición que yo la voy a tratar de poner lo más sencillo que pueda. Hablemos de la justicia. ¿Qué significa la justicia? Equilibrio, paridad. Esto es que la hiciste, lo correcto, lo justo es pagarlo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, al momento de haber pecado, perdemos toda oportunidad de salvarnos. A menos, ¿verdad?, que la justicia, a menos que alguien nos abone a nosotros algo de justicia, porque estamos quebrados, estamos abajo. Entonces, ¿cómo le hacemos para elevar y quedar al nivel que Dios acepta? Entonces, Dios nos pone a nosotros como un saldo a favor. Y trae la justicia divina, que no es la misma que justicia humana, ¿verdad?, para traer este equilibrio. Y entonces dice, ¿pero cómo lo hizo? Por medio de Cristo. O sea, Cristo Jesús nos murió por nosotros para justificarnos. Esto no significa que no lo hayamos hecho, ni tampoco significa que no se tenga que pagar, solamente que alguien lo tuvo que pagar. Se llama Jesucristo. Y entonces nos pone al mismo nivel. Y entonces ya hay justicia, pero es porque la justicia de Dios nos ha bendecido. La alternativa es pagar, y pagarlo caro por causa de nuestro pecado.
Hablemos ahora del alcance de la gracia. Como ya lo mencioné, estamos hablando de uno de los atributos de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta gracia? Ahora, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que vivimos en un mundo desprovisto de gracia. No habría las guerras que escuchamos ahora si hubiese gracia de Dios. No habría esta venganza, ¿verdad?, de los iraníes contra los israelitas a causa de haberles atacado su embajada, o su consulado en Siria. No habría nada de eso, ¿no? Entonces, no habría los actos terroristas en contra del pueblo de Israel, que fueron atroces, terribles. No estaríamos batallando con otras circunstancias si hubiese gracia, ¿verdad? Pero hay tanta injusticia, ¿no? Y cuando alguien nos hace algo, sí levantamos la voz siempre, ¿verdad? Y ese es algo que a veces a mí me llama la atención. Yo creo que los países tienen que vivir en armonía y que por cierto los países existen por puro egoísmo del ser humano, porque Dios desde los cielos solamente mira una sola raza y es la raza humana, de todos los colores, sabores y de lo que sea. Y Dios los ama a todos por igual. Las barreras de las fronteras y todo eso es por el egoísmo del hombre, para defenderse unos de otros. Incluso los famosos convenios que existen entre las naciones de no agresión, de pactos, de alianzas y todo eso, pues es para, a final de cuentas, defenderse, ¿no? Si hubiese gracia, no habría todo lo que podemos ahora ver. Y cuando somos agredidos, la venganza es lo primero que queremos hacer, aunque algunos llaman justicia. A final de cuentas ya ni sabemos de qué se trata. Un caso muy reciente, ¿verdad?, es la invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y que si bien es cierto, ¿verdad?, se supone que este país, ¿verdad?, Ecuador permite las embajadas que son como si fuera un país dentro de su propio país. Pero a veces yo me pregunto, ¿a quién debe responder un presidente? ¿Acaso no debe responder a su propio pueblo en primer lugar, antes que a un pueblo extranjero? Si el pueblo extranjero viene, ¿verdad?, y se establece y cobija criminales convictos, como sucedió, y todo el mundo lo sabe. Claro, todo el mundo pone el grito en el cielo simplemente porque es una invasión, ¿verdad? Pero ¿qué hay contra la invasión que a veces hacen algunos países de los mismos ciudadanos que los cobijaron, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que tengamos, ¿verdad?, todas estas situaciones, ¿verdad? Ahora, yo no defiendo ni a Ecuador, ni México, ni mucho menos, ¿verdad? Porque para mí en lo personal, Dios ama a todos por igual. Y no está de acuerdo con tantas diferencias y fronteras y pleitos y divisiones y todo eso. Pero se ahonda más todas esas divisiones y diferencias a causa de la falta de gracia. Vivimos en un mundo desprovisto de gracia. Por eso yo quiero animarles, ¿verdad?, a que aprendan a ser hombres y mujeres como Jesús, llenos de gracia. La gracia es el don que Dios nos ha dado a nosotros, no merecido, en donde somos aceptados, somos amados de manera gratuita, somos perdonados cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Pero también tiene que ver con aceptación, apertura, encanto, atracción, y también tiene que ver con, en cierta manera, soportar las debilidades de los demás. La gracia se debe demostrar también en nuestra familia. Debemos aprender a aceptar a las personas, aceptarlas, convivir con los demás a pesar de nuestras diferencias, no ser tan legalistas ni tan religiosos. También, ¿verdad?, darle a las personas la oportunidad de conocer a Jesús e irse al cielo antes de mandarlos al infierno.
porque a veces eso es lo que hacemos cuando predicamos de Cristo. No les damos oportunidad a la gente. Ahora, el detalle más importante, ¿verdad?, de la gracia también está en el perdón. ¿Qué pasaría si México o cualquier otro país, ¿no?, que dijera, perdónenos por haber cobijado a un criminal convicto de su país en nuestro país? Una disculpa pública por haberlo hecho. Pero como nos sentimos ofendidos y agredidos, el orgullo no va a permitir la humildad. Ahora, por el otro lado, igual los ecuatorianos pueden también hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no nos perdonan los ecuatorianos el haber sido tan burocráticos y haber tardado meses en una solicitud que debe haber salido negativa? No damos cobijo a criminales, regrésese para su casa. Pero esta situación, ¿verdad?, nos vuelve a demostrar, quien tenga la razón, con quien tú le des la razón, eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la gracia. No hay gracia. ¿Qué hubiera pasado si los judíos, después de todo ese agravio que sufrieron, que fue muy cruel, se hubieran detenido y hubieran pensado, oigan, sí es cierto, hemos abusado nosotros de ustedes, hay cosas que no hemos hecho, hay promesas que no hemos cumplido, no les hemos dado a los palestinos que viven entre nosotros, que por cierto viven 1 millón de palestinos entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Los hemos desechado, no hemos cumplido los pactos. Los asentamientos judíos han estado comiéndose el terreno y el espacio palestino que ya les habíamos prometido darles. Discúlpenos, perdón, por favor, ¿verdad? Pero no, eso no va a existir. Y ya llevan casi 35,000 muertos contra 900 que mataron de los judíos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero así es el mundo desprovisto de gracia. Y luego viene la venganza y tantas otras cosas. Si Rusia fuera un país donde se experimenta la gracia de Dios, no tendrían la necesidad de andar invadiendo otro país con pretextos, ¿verdad?, inventados de cosas que ni siquiera pueden ser ciertas. Pero a final de cuentas eso es lo que tenemos. Vivimos en un mundo desprovisto de la gracia, pero puede haber alcance de la gracia. Y una de las formas también más, más fuertes, ¿verdad?, de la gracia es en el perdón. Si perdonas, Dios te perdona. No es un asunto de te perdono si tú me perdonas, ¿no? Sino más bien, si tú no perdonas a tu prójimo, no recibirás el perdón de Dios. Y Dios dice esto en el Padre Nuestro y lo toma muy, muy en serio. Además, como beneficio adicional de la gracia, cuando se expresa a través del perdón, es la libertad del resentimiento y de la amargura. Lo he dicho muchas veces, como mi eslogan sobre el resentimiento y la amargura. Vivimos una vida tan corta como para vivir amargados todo el tiempo. La amargura no es otra cosa más que falta de gracia. Porque si hubiese gracia en aquel resentido, en aquella resentida, entonces, ¿verdad?, la recibe y la vive, la experimenta. No hay peor esclavitud que vivir esclavo de uno mismo. El verdugo del resentimiento está a la puerta. La amargura, ¿verdad?, nos lleva a vivir vidas que contaminan las vidas de otras personas. Bien dice la palabra de Dios, no se halle en ustedes raíz de amargura, no sea que habiendo, ¿verdad?, alcanzado la gracia, contamine también a otras personas. La amargura contamina y contagia la vida de otras personas. Entonces, por eso, cuando hablamos de la gracia, hablemos del alcance de la gracia. Gracia de Dios para nosotros, gracia dispensada a los demás cuando la hemos recibido de parte de Dios. La gracia de Dios es ese, ese atributo de la naturaleza divina donde te acepta. ¿Acaso no podemos nosotros aceptar a los demás? ¿Acaso
no deberían los que habiendo rechazado a otras personas por el color, haberlas recibido. Es terrible cuando hay personas incluso que llegan a pensar que la gente de color es de mala suerte, que era una costumbre y una creencia vieja, antigua, que hacía que las personas que eran de otro color de piel fuesen rechazadas y menospreciadas. Todo por falta de la gracia de Dios. El alcance de la gracia, ¿verdad?, es el perdón, en donde perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido. La alternativa del perdón es la venganza. La venganza es terrible. Cuando las personas deciden, ¿verdad?, hacer justicia por sus propias, con sus propios recursos, ¿no?, sus propias manos, ¿no? En esta vida siempre habrá injusticias. Siempre habrá injusticias. ¿Por qué no perdonar? Tu esposo te traicionó. Puedes cobrártelo, dejarlo en la calle, arruinarlo, hacerle la vida de cuadritos, o puedes perdonarlo y recibirlo solo por gracia. Tu esposa te falló. Ahora es posible que alguien que me está escuchando quizás piensa que su esposa le ha fallado, le ha traicionado, le ha arruinado su existencia. Y entonces, en lugar de dispensar amor y gracia y aceptación, toma la alternativa de la venganza. Algunas veces debajo de esa capa de supuesta autojustificación, ¿verdad?, o justicia propia, está la venganza. Me la hizo, me la paga. Pero si hay gracia de Dios, entonces la alternativa de la venganza se va. Porque entonces empezamos a perdonar a las personas, ¿no? Ahora, cuando hablamos del perdón, tenemos que reconocer que el perdón nos libera. El perdón es algo a veces irracional, pero es mejor que la venganza. La venganza es solamente un círculo de dolor, de resentimiento y de amargura que solamente se puede romper a través del perdón. La venganza es incapaz de ajustar cuentas. Y tengo un par de preguntas para la reflexión en tu vida. La primera, ¿hay alguien a quien tú puedas manifestar gracia y perdonarlo? ¿Perdonar a esa persona? ¿Hay alguien cerca tuyo? El rey David, cuando estudiamos la semana pasada, cuando hablamos de la gracia excéntrica, el rey David encontró a alguien a quien demostrarle misericordia. Y era nada menos que el enemigo natural de David, que incluso posteriormente, por poco y se la hace a David, Mefiboset. No aprovechó la gracia, por poco y pierde todo. Pero David tenía misericordia, nadie más tenía que morir ese día. Pero a final de cuentas, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿hay alguien en quien tú necesitas manifestar gracia y perdón? Puede ser tu hijo, tu hija, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, algún amigo, algún compañero, socio del trabajo. Otra pregunta, ¿hay alguien que le permita a Dios o que te permita hay alguien que tú conoces al que por medio de tu favor y de tu aceptación Dios le va a manifestar su gracia? ¿Hay alguien que necesita la gracia de Dios y que tú puedes ser ese canal de bendición para esa persona? El alcance de la gracia es muy grande. Puede transformar nuestras vidas como transformó la vida de Pablo, también la nuestra. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestras charlas pastorales y si no, el próximo domingo en nuestra reunión en línea. Dios les bendiga a todos.